Bueno, a partir de este momento, en función de lo que es la aplicación de las leyes de Newton, vamos a resolver un ejercicio en el cual tenemos una masa en un plano inclinado. Para resolver el siguiente ejercicio tenemos un cuerpo de masa de 2 kilogramos, se encuentra sobre un plano inclinado a 30 grados con respecto a la horizontal. Tiene aplicada una fuerza a 30 grados de 18 kilopondios como se muestra en la figura. Considerando que la fuerza de roce entre el bloque y la superficie es de 4 kilopondios, realice lo siguiente. A. Hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa. B. Calcular la aceleración del sistema. Y C. Calcular la fuerza normal. El gráfico o el dibujo adjunto a la figura al problema es el siguiente. Estamos viendo aquí la masa en este plano inclinado, el cual forma 30 grados con la horizontal. Y está tratando, digamos, está conectado por medio de una cuerda, que en este caso tiene una fuerza que no las están dando como datos. ¿Ok? Y el movimiento de la caja está a los mismos 30 grados subiendo por el plano inclinado. Fíjense que la fuerza aplicada, por eso dice que está a 30 grados, porque la fuerza aplicada es paralela al plano inclinado. Fíjense que a partir de eso, ¿qué hacemos? Bueno, entonces sacamos los datos. El ejercicio nos da como datos que la masa es de 12 kilogramos, la fuerza aplicada es de 18 kilopondios y la fuerza de roce es de 4 kilopondios. Nos están pidiendo el diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema y la fuerza normal. Lo primero es revisar si realmente están las unidades de los datos dentro de lo que sería el sistema internacional de unidades. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a utilizar la constante de gravedad que viene dada en metros sobre segundos cuadrados. Por esa razón, estos kilopondios tendríamos que transformarlos en newton. Y, por supuesto, analizar bien el enunciado para sacar de allí todas las incógnitas que estén involucradas dentro de él. Con respecto a las transformaciones, entonces tenemos que transformar los 4 kilopondios de la fuerza de roce, los cuales vamos a transformar en newton apoyándonos en la equivalencia, que es de 1 kilopondio es 9,8 newton. Con eso sacamos nuestro factor de conversión, por lo tanto 4 kilopondios. El factor de conversión es que 1 kilopondio es 9,8 newton. Se simplifican los kilopondios y queda como resultado 4 por 9,8 queda 39,2 newton. De la misma forma calculamos o transformamos los 18 kilopondios de la fuerza aplicada a newton, dando como resultado una fuerza de 176,4 newton. Ahora vamos a resolver la parte A, donde nos piden el diagrama de cuerpo libre de la masa. Fíjense que en este caso el plano es inclinado y lo conveniente es colocar los ejes del plano cartesiano donde el eje X vaya en el sentido del movimiento o el eje Y dependiendo de. Pero que los ejes vayan en el sentido del movimiento. Fíjense que aquí el movimiento va en el plano inclinado a 30 grados. Por esa razón nuestros ejes del plano cartesiano, si observan, están inclinados a 30 grados. Entonces, ¿qué fuerza tenemos presente allí? Bueno, tenemos la fuerza aplicada, que va en el sentido positivo del eje X. Tenemos la fuerza de roce, que es contraria al movimiento, porque ya nos están indicando aquí que el movimiento es paralelo a la superficie del contacto. La normal, que es perpendicular a la superficie del contacto. Fíjense que ya la normal no es recta, este es el plano de contacto, va a 90 grados de ello. Y el peso siempre es verticalmente y hacia abajo, independientemente de cómo estén los ejes de coordenadas, siempre el peso es verticalmente y hacia abajo. En cuanto a lo que es el estudio de las fuerzas dentro de un plano inclinado, fíjense que todas las otras fuerzas están en los ejes X y Y, a excepción del peso. Por eso es que aquí particularmente en este gráfico solo dibujé la fuerza del peso, para que analicemos la descomposición de ella en sus coordenadas por ser un vector. Entonces, si observamos, partimos del origen verticalmente hacia abajo y observamos, fíjense, el plano inclinado tiene 30 grados acá. Esto que forma aquí la fuerza con el plano inclinado y esto es un triángulo rectángulo. Si aquí tiene 30 grados y esto es 90 grados, este ángulo es de 60. Entonces, por medio de eso podemos obtener este ángulo que tenemos acá, que es el que forma el
vector del peso con respecto al eje Y. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para calcular las componentes del vector del peso con respecto al eje X, que sería mi componente P de X, y mi componente P de Y, que sería todo este trayecto, que es la componente del vector peso en el eje Y. ¿Ok? Fíjense que aquí también se me está formando entonces un triángulo rectángulo, donde este ángulo es 30 grados. ¿Por qué sé que este ángulo es 30 grados? Porque si este es 60 y este que tengo acá que estoy marcando es 90 grados, 90 menos 60 me da estos 30 grados de acá. Esto es trigonometría, muchachos. Eso tienen que comenzar. Ya lo vieron en matemática y tienen que tener la habilidad para comenzar a ver toda esta parte de los triángulos y de los ángulos, ¿ok? Entonces, en base a eso, podemos calcular cuánto es el valor de esta distancia, que es el módulo de la componente del peso en el eje Y, y el módulo de esta distancia, que es el módulo de la componente del peso en el eje X. Para ello, vamos a ver lo que tenemos en la lámina siguiente. Aquí tenemos, lo definí como el cálculo de las componentes del vector fuerza de gravedad. Fíjense que es el mismo diagrama que teníamos ahorita, pero ya aquí está completo. Completo de donde aquí tenemos la fuerza en X, que es la fuerza aplicada, tenemos la normal, que es perpendicular al plano en contacto, al plano inclinado, tenemos la fuerza de roce, que es contraria al movimiento, y ahora sí tenemos acá dibujado el vectorcito de la fuerza del peso en el eje X y el vectorcito de la fuerza de peso en el eje Y, que es la descomposición de este vector P que tenemos acá. Entonces, en base a esto, vamos a ver cuánto es el cálculo de P de X y de P de Y. Acá tenemos un pequeño diagramita. Sabemos que P es un vector que tiene componente en X y componente en Y, y que el ángulo es de 30 grados. ¿Qué ángulo? Ese que acabamos de analizar anteriormente, y es este que tenemos acá. Eso aquí tenemos, se queda formando, fíjense los vectores, este P de X es este mismo módulo que tenemos acá, y este sería P en Y. Entonces este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sé? Porque este ángulo es de 90 grados y este es de 30 grados. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar nuestras identidades trigonométricas. Ahí tendríamos que, para calcular P de X, si observamos, mi hipotenusa es el módulo del vector del peso, mi cateto adyacente es el módulo de P en Y mi cateto opuesto es el módulo de P en X. Ese es el triángulo rectángulo que tengo formado por acá. En base a eso, vamos a analizar lo que sería el cálculo de la componente del peso en el eje X. En el eje X, por ser el cateto opuesto, aplicamos el seno. El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es mi cateto opuesto? P de X, lo tengo por acá. ¿Y quién es la hipotenusa? Ya lo dijimos, que es el módulo de P. De aquí tenemos que despejar cuánto vale P de X. Para despejar P de X, fíjense que P está dividiendo el módulo de P. Pasaría para acá multiplicando. Por eso P de X es el peso por el seno del ángulo alfa. Para nosotros alfa, ¿quién es? 30 grados. Igualmente ocurre con la componente en Y. ¿Qué ocurre con la componente en Y? El coseno de alfa es cateto adyacente de hipotenusa. ¿Quién es mi cateto adyacente? Este segmento que tengo acá, que es P de Y. Entonces, por eso me queda P de Y entre P, donde P es la hipotenusa de este triángulo que tenemos acá. Al despejar P de Y, la P pasa multiplicando el coseno de alfa, por eso es que P de Y es el valor de la fuerza del peso multiplicado por el coseno del ángulo. Ya después de obtenido esas dos ecuaciones, nos venimos a lo que sería obtener nuestras ecuaciones aplicando la segunda ley de Newton. Igual volvemos a aplicar nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X y nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A quién tenemos en el eje X? Fíjense que en el eje X tenemos F, que es la fuerza aplicada, positiva, tenemos la fuerza de roce negativa que va a contraer el movimiento, y tenemos la componente del peso en X que me está dando negativa porque está dando en el mismo sentido de la fuerza de roce. Esas son las tres fuerzas que tengo en el eje X. Eso va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Aquí la aceleración es en el eje X, ¿verdad? Porque ese es el sentido de movimiento de la masa.
Ahora vamos con lo que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tengo la normal, que va sobre el eje Y y va hacia arriba, y la componente del peso en el eje Y, fíjense que el peso está aquí, pero su componente en el eje Y va en la misma dirección de la normal, pero en sentido contrario. Por eso es que la normal menos el peso en Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Bueno, porque esa masa se está moviendo solo en el sentido del eje X, en el sentido del eje Y no se está moviendo. Entonces me queda esta ecuación. Bueno, fíjense que para el cálculo de aceleración tenemos las ecuaciones generadas por el diagrama de cuerpo libre en el eje X y en el eje Y. Y de allí obtuvimos de que la fuerza aplicada menos la fuerza de roce menos el peso en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en esta ecuación el resultado obtenido de la descomposición del vector fuerza de gravedad, que es P en X medio igual al peso por el seno del ángulo, donde ya nuestro ángulo es conocido, es 30 grados. Sustituimos esto en esta ecuación y nos queda que la fuerza menos la fuerza de roce menos el peso por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Este diagramita también lo tenemos para lo que sería en el eje Y. En el eje Y nuestra ecuación viene dada que la normal menos el peso en Y es igual a 0. Recuerden que es igual a 0 porque se produce movimiento solamente en el eje X. En este caso, así está indicado en el diagrama. En el eje Y no hay movimiento, por lo tanto no hay aceleración y esta ecuación queda igualada a 0. Entonces, sustituyendo las componentes del peso en Y, nos queda que P de Y es igual al peso por el coseno del ángulo conocido, que es 30. Sustituimos esta ecuación en esta que tenemos acá y nos da como resultado que la normal menos el peso por el coseno del ángulo es igual a 0. Fíjense que bien sencillo. De esta ecuación del eje X podemos despejar la aceleración. ¿Cómo? Bueno, la masa que está multiplicando la aceleración pasaría dividiendo todo lo que tengo de este lado. Y ahora, con eso calculo la aceleración. Ahora, si nos vamos a la del eje Y, de aquí podemos despejar la normal, que es la parte C del ejercicio, donde todo este término, que es P menos P multiplicado por el coseno de alfa es negativo, pasaría al otro miembro de la ecuación como positivo. Y de allí tendríamos despejada la normal. ¿Ok? Chicos, les dejo como complemento del ejercicio que ustedes hagan eso que acabamos de mencionar en la última parte, ya que para concluir, digamos que nos queda para la alternativa B, que es el cálculo de aceleración, lo que tienen es que despejar la ecuación de aceleración y sustituir los valores, donde ya todos esos valores son conocidos. Y para la alternativa C, despejar la fuerza normal y igualmente la ecuación generada de la ecuación del diagrama del cuerpo libre en el eje Y, sustituimos sus valores y calculamos la fuerza normal. Bueno chicos, con esto doy por concluido lo que sería la parte del objetivo de lo que es la aplicación de las leyes de Newton por ahora. Y bueno, espero que con esto se ayuden para concluir y llevar a feliz término lo que es la realización de la actividad que tenemos pendiente. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.